Y recibo a Bernardo Woloch, no porque se enchanta, sino porque es el periodista especializado en esta cartelera. Woloch, y ya estuvimos anunciando de qué se trata. Un protagonista que es un director de teatro relativamente conocido, por lo menos tiene un pasaje mediático. Es un director de teatro, como bien dijiste, que hace obras de teatro. Generalmente le dice a sus obras un libro de Wash Machine, que hace obras que... ¿Cómo se llama? Wash Machine, Washington... No es nada, tú, Woloch, Wash, no es nada. No, para nada. Wash. Por suerte no tenemos nada en común. Wash Machine es el nombre artístico. Es el nombre artístico. Bien. Washington Machine es el nombre de verdad. Bien. Él lo que hace es obras de teatro con temas fuertes. O sea, vos te vas con una piña en la boca del teatro, que son, por ejemplo, violencia de género, discriminación, femicidios, todos esos temas que son difíciles de procesar para algunas personas. ¿Y por qué lo hace? Él lo que quiere es sensibilizar al público. Que cuando vayas al teatro de Wash Machine, te vayas consciente de que hay gente que está pasando por eso. Claro, por eso se llama teatro de conciencia. Por eso se llama teatro de la conciencia, exactamente. Pero haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Nosotros vamos a hablar de teatro de conciencia o teatro de la inconsciencia, porque todo se sabe. Cartelera de Chantas. Desde hace algunos años, en el Teatro Metro se hacen obras que tratan de forma áspera y directa temas sociales que van desde la violencia de género a la drogadicción. Su director se llama Washington Machine, aunque es conocido por su nombre artístico, Wash Machine. Pero detrás de ese personaje bizarro se esconde un director acusado de maltrato, acoso y discriminación. Me llegó un mensaje por Messenger de Facebook que estaba buscando un transformista, un drag queen para una de sus obras y me dijo que hacía una obra y que uno de los papeles era para un transformista, para un drag queen. Empiezo a ver publicaciones de otros colegas, actores emergentes o actores profesionales que empezaban a compartir que había una persona que hacía teatro y que brindaba muchas oportunidades a las personas que no eran exactamente profesionales en eso, y ahí me puse en contacto con él. Él me contactó a mí en realidad si quería ser parte del elenco, no, en realidad ser coordinadora de elencos, y bueno, me pareció buena la idea, algo que nunca había hecho, y a mí como me gusta trabajar con gente, le dije que sí. Yo lo tenía en mis redes, me acuerdo que él trabajaba en arte teatro y me llamaba un poco la atención la peculiaridad de distinción, ¿no? Un tema de teatro de conciencia, algo que salía de lo atípico. Me parecía interesante, sobre todo por los temas sociales que tocaba. Hablé con él, me dio un acuerdo en el cual te especifica todas las puntas y reglas que hay y ahí comencé. Wash Machine le llama teatro de la conciencia a sus obras que tratan sobre temas sociales, algo así como una marca registrada. El teatro de conciencia es una herramienta de sanidad para ayudar a los más necesitados. Trata en realidad de muchos tipos de violencia, violencia de género, violencia infantil, violencia hacia el hombre, violencia hacia la mujer, violencia en general. Después que él termina una obra siempre sale a dar como un monólogo. Hoy no viniste al teatro, hoy viniste a una revolución cultural que no va a parar. Teatro de conciencia, arte que transforma. Que decía estas cosas y nombraba a chicas que habían muerto, o sea, decía los nombres de las personas y como que se podía salir de eso y que había que ayudar a la gente. Te voy a exponer una obra que te llegue a la cabeza, al corazón, que te erice la piel y que te des cuenta de todo lo que está pasando a la gente. La lucha no termina en un teatro de conciencia, la lucha sigue y contamos contigo. Y aunque pueda parecer noble, son muchos los actores emergentes que denuncian un doble discurso por parte del director, además de malos tratos hacia su elenco. Él predicaba mucho el teatro de la conciencia. Conciencia que no tiene. Conciencia que no tiene. En la interna era totalmente diferente a lo que presentaba. Yo me le conozco a todos los speeches, es una herramienta de sanidad del teatro de conciencia. Yo qué sé, esas cosas que dice él, que la verdad son todas barrabasadas, porque en realidad él no ayuda a nadie de esa gente, al contrario. Él lo que quiere es sacar beneficio de eso. O sea, te estás apoderando de algo que es muy jodido hoy en día. Entonces vende. Obviamente que vende. Yo le he escuchado a él muchas veces festejar femicidios porque era más trabajo para él. Cuanto más femicidios, mejor. Él mandaba, o sea que él podía
putearte, si te podía putear, insultarte, tratarte mal. Para él era como que, a ver, estábamos todos ahí, pero él era el que estaba más arriba, él era el que mandaba. El maltrato era individual, ¿me explico? No era algo general. O sea, él era muy astuto para hacer el tema del maltrato. Tipo, agarra tu celular, es como si yo lo agarrara y agarrando dice, ay, mira, me escribió una transexual. Lo que no entiende es que los directores de teatro no trabajan con trans. Pregunté si cabía la posibilidad de yo poder participar de alguna obra del elenco de lo que él hacía, y él me agarró y me dijo que no me haga ilusiones porque una mujer trans jamás podía estar en una obra de teatro ni nada, porque no eran bien vistas por los directores. Y hay, bueno, comentarios de transfóbico tiene de todos, tanto con las chicas trans, con los chicos gay, lesbianas. Él es el puto amo, él es el mejor puto de todos, o sea, no hay otro. El número uno, y después todos somos unos berretas y nos queremos colgar de él. Y siempre te trataba de pincharte para que vos dieras más. Y cuando no dabas más, ahí eras el insuficiente, el que no podía, el que tenía problemas. Trataba mal a la gente, va a tratar. Siempre es así. Teníamos una compañera que estaba con temas de medicación, hubo unos cuantos ensayos que no podía ir y él hasta último momento estaba burlándose de su estado de salud. Tal puto no va a llegar a nada, no va a llegar a nada, y más por su condición. O sea, no van a tener oportunidades, son berretas. Dejé de trabajar después que mi nena enfermó. Ella pasaba internada, tenía una cantidad de problemitas de salud. Y bueno, después que me enteré de algunas cosas que habló de mi nena, que como burlándose. ¿Qué dijo? De que tenía una bacteria resistente, que no iba a salir de la internación. Tampoco los niños que incursionan en el teatro de la conciencia se salvan de los malos tratos de Wash Machine. Había un niño en particular que estaba en pleno desarrollo vocal, obviamente es un niño, se burlaba de la voz del niño. Después les gritaba. O sea, si no le salía algo, directamente les gritaba, le hablaba mal. Imagínate el niño, ¿no? En esa situación. Por ser diferente, de repente a esta muchacha, que era bastante rellenita, esta chiquita, 14 años, la hacía, por ejemplo, tirar al piso y como que se arrastrara así. Y claro, la nena lo hacía, pero después salía llorando, porque era mucha la humillación. Y por si fuera poco, varios son los que denuncian haber sido víctimas de algún tipo de acoso sexual por parte de Wash Machine. Me hacía llamadas a la noche, tipo videollamadas, como que estaba mostrando otro interés atrás del personaje, ¿no? Ahí yo me empecé a dar cuenta que él no me había convocado por ser artista, no me había elegido por lo que yo era. Hasta no llegar con su cometido, él a todos los actores siempre los acosaba. Él a todos los actores siempre los acosaba. Tanto como manosearlos, tocarlos. Y bueno, y si vos ahí no le dabas pelota, él ya ahí ya se ponía como en guerra contigo. A veces lo veías como tal persona que le dio un personaje no le daba bolilla y ya iba contra esa persona. Seguramente o me encontró en Facebook y le gusté, o se sintió atraído por mí y ya de paso le sirvió como el personaje que él necesitaba, era lo que yo hacía, fue como que lo tomó por ese lado. Obviamente veía malos tratos, no hacia mí, sino hacia otros compañeros, abusos. Este hombre se refiere a otros varones del elenco, como, qué buena colita que tenés. ¡Ay, esa colita! ¿Les tocaba la cola a algunos en el escenario? Sí, los besaba? también. Acosaba a uno de los que trabajé en 2 oportunidades, en las 3 horas trabajé con el muchacho. Y lo hacía sentir mal, le decía, bueno, quería tener un vínculo con él. Y cosas, mensajes, ¿viste? Que va dejando, porque esa persona que era la que se la dijo, se sintió tan mal que el pibe no sabía dónde meterse. Varias veces intentó besarme, apretarme, y era como que, a ver, yo ahí estaba, iba a hacer mi trabajo. La primera vez que me cambié, me acuerdo que él entró, yo quedo como medio de cara, me cambio, de espalda, no quería mostrar mi torso, no por nada en particular, simplemente por un tema de respeto, y luego de ahí me empecé a cambiar en el water. O sea, cerraba la puerta y me metía en el water. Puntual más que nada de acercarse y intentar robarme un beso, por ejemplo, y decir, o sea, no saber cómo reaccionar en el momento, pero decir, en realidad, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Y alguna vez lo encaraste? No, porque en realidad, a ver, estaba súper cerca el día de la obra. Intimarlo era armar un complot y capaz que verlo a él más agresivo hacia nosotros como estaba los días de los ensayos, porque las cosas no salían, por ejemplo. Yo una vez en Frágiles ensayando y había conocido a un pibe que era re jovencito, chiquito, y lo trajo y nada, y yo no entendía nada qué hacía con él. El otro no entendía por qué yo estaba ahí también. Y bueno, en un momento que estoy ensayando, lo veo que estaba, bueno, haciendo como un casting, sábana le digo yo, ¿no? Con el muchacho. Después no lo vi más. Él venía a probarse. No todos,
pero muchos encabezar por haberse acostado con él. Wash Machine hace un cuidadoso proceso de selección de su elenco y, por lo visto, elige personas vulnerables o gente que haya atravesado situaciones complicadas. Pero remover una herida puede ser a veces muy peligroso o una excelente herramienta de manipulación. A veces hay que pensar que hay mucha gente que tiene hambre de actuar, hay mucha gente que él te promete muchos sueños que vas a cumplir a través de trabajar con él. Y también hay mucha gente vulnerable que trabaja con él. Lo que hace, le roba los problemas, las situaciones y en base de eso creo que ahí arma sus obras. En lo particular yo venía de una separación en la cual fue bastante tóxico todo y bueno, tocaba un tema muy personal que yo había vivido, que estaba saliendo de una transición, que estaba sanando, que quieras o no, mucha gente canaliza con el teatro eso que estás pasando y no sabes cómo largarlo y con el teatro lo disolvés. Frágiles era una obra que eran distintos personajes. El mío era el personaje de Alan. Alan era un chico de 25 años que se recibía y le contaba a su padre que era homosexual, su mamá había fallecido y su padre le decía, te prefiero muerto antes que puto, el personaje se suicidaba. Yo tenía 23 años, me estaba por recibir, me llamo Maximiliano y mi padre me decía, te prefiero preso antes que puto. O sea, era como tremendo, era mucha la coincidencia. El personaje de Alan me destapó cosas que yo creía haber superado que no superé claramente y bueno, en Navidad del 2018 intento quitarme la vida. ¿Le adjudicás a haber trabajado con Wash Machine tus ganas de quitarte la vida? Sí, obvio. Me revivió algo, me movió algo. No sé cómo hacía, pero buscaba a gente que le pasara eso. Entonces, claro, las personas que están ahí que lo hacían, como que lo sentían obviamente muchísimo más porque lo vivieron. Además de los malos tratos y el hostigamiento, antes de formar parte del elenco, los actores deben firmar un contrato en el que se comprometen a vender entradas, pero si no llegan al objetivo, se exponen a sufrir duras represalias. Tenés que vender una cantidad de entradas X y nada, si no podés no te preocupes, vemos la forma, pero después cuando estabas adentro no era así. Tenía que vender muchas entradas, porque era como una competencia, a ver quién vendía más entradas. También estaba el hostigamiento ese, de todo el tiempo preguntándote, cuando me quitan la entrada, ¿cómo vas con las entradas? Lo más importante era la plata, no importaba, o sea, él nunca invertía en escenografía ni nada de eso. Y ahí empezaba toda esa locura porque se volvía loco. La única persona que gana plata ahí es la estrella principal, que es la actriz o el actor de cabeza. Ese sí, tiene su caché, que nosotros, los otros actores, somos los que los pagamos. Él quería que los actores vendan las entradas, así él le podía pagar a la figura que contrataba. Hay mucha gente que le cuesta un huevo poder tomarse 2 bondis para irse al Teatro Metro a ensayar para que te dé 50 entradas, que si no las vendés las tenés que pagar. Entonces esa persona se tiene que sacrificar el triple. ¿Qué rol implica ser coordinador de elenco? Y yo tenía que presionar a todos los actores para que vendan entradas todo el tiempo, porque era él te presionaba con eso todo el tiempo. Es tu trabajo, tenés que hacerlo, tenés que hacer que vendan las entradas. ¿Cuánta plata ganabas por ser coordinadora de elenco? 3.000 pesos por obra. En realidad era por obra, por ejemplo, no sé, una obra se hacía 4 veces, en realidad cobraba una sola. Y estaba todo el día con él, todos los días prácticamente. Y las tenían que vender. Si no las vendías, ahí los empezaba a hostigar y obviamente los hacía participar en la obra, pero después no los llamaba nunca más. Pasó una semana y él ya exigía que tuviésemos todas las entradas vendidas para la siguiente obra. Como las entradas no estaban vendidas, él bajó esa segunda edición, porque yo quedé automáticamente desvinculado de la obra, de la imagen del personaje que daba la obra. ¿Y te lo avisó de alguna manera? No. De hecho, al año siguiente, cuando se hizo la obra nuevamente, vi que pusieron a otro colega como figura de la obra. Porque esto se va renovando todo el tiempo, los elencos. La misma obra la hace el mismo año con otro elenco y esos actores nuevos tienen que volver a vender. O sea, por eso se venden las entradas, el supuesto fenómeno que la gente piensa que es, pero en realidad, y eso es aparte una obligación. Esta es la entrada. Es lo que te das esto. Un papel impreso en computadora, blanco y negro. Me consta, lo sé, que una de las personas que trabaja con él saca préstamos para llenar. Después el resto de las entradas salían 450, 400 pesos y 100 pesos de cada entrada que vos vendías eran tuyos. Estafaba a la gente, no les daba esa plata y también en las giras ha sucedido que les cobraban los pasajes a los actores
y les prometía que se los iba a devolver y nunca se los devolvía en realidad. Pero a su vez, para intentar vender más entradas, Wash Machine contrata a figuras de la televisión y del mundo del espectáculo. Al tener ese actor, él ya se recorría todos los canales y estaba obviamente feliz de la vida porque era lo que él quería. Él lo que quería era hacerse visible y lo que quiere hasta es como una ambición que tiene de hacerse conocido y a través de colgarse de todas las figuras que convoca, porque en realidad los tiene como para hacer prensa, porque no venden un ticket, entonces lo que hacen es llevarlo a la tele, desde Janina Silva, Eunice Castro, Victoria Rodríguez, Braulia Zanelli. ¿Ellos sabían que...? No, ellos no tienen ni idea. No, no saben, no. Y cuando se dan cuenta, se alejan. Ensayan por fuera, no ensayan todos juntos, solamente en el ensayo general y es un ratito antes de empezar la obra. Pero todas las personas llegan a un límite y hay un antes y un después que los hace darse cuenta dónde están parados y a denunciar lo que están